¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo realizar la descomposición vectorial, pero mediante un método gráfico. El ejemplo dice realizar la descomposición del siguiente vector expresando sus componentes en un nuevo diagrama vectorial. Al tratarse de un método gráfico, básicamente lo que tenemos que hacer es poder representar el vector que tenemos en la pantalla, pero representarlo a una escala que nosotros podamos dibujar. El primer paso que tendríamos que hacer sería trazar nuestros ejes cartesianos en donde vamos a ubicar nuestro vector, y a continuación tendríamos que tomar una escala. Esta escala debe ser una escala representativa entre la cantidad de newton que tenemos, que es la magnitud de nuestro vector, y entre los centímetros que nosotros podamos dibujar en nuestra libreta. En este caso la escala pues la selecciona cada quien. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar una escala en donde 200 newton de mi vector sean representados por 1 centímetro en mi libreta. Por lo tanto, el vector que yo tendría sería dividir los 600 newton que tengo entre los 200 newton que me da mi escala, y eso me daría una longitud de 3 centímetros. Lo que sigue entonces es dibujar este vector, pero con las medidas que nos están indicando. Lo primero que vamos a hacer es dibujar su dirección. Por lo tanto, vamos a tomar nuestro transportador, lo vamos a ubicar en nuestro plano cartesiano y vamos a trazar un punto a una longitud, a una distancia de 35 grados. A través de esos 35 grados vamos a colocar nuestra regla y vamos a trazar una línea, pero esa línea debe de medir únicamente 3 centímetros, que es la escala representativa de nuestro vector. Una vez que tenemos nuestro vector ya a escala con nuestros 3 centímetros y a nuestros 35 grados, lo que sigue es realizar la proyección de este vector sobre cada uno de los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y. Para eso lo que tenemos que hacer es colocar nuestra regla de forma paralela al eje X, y donde termina nuestro vector, trazar una línea que conlleve la punta de ese vector hacia el eje Y. Realizamos lo mismo para el eje Y, ponemos nuestra regla paralela al eje Y vamos a trazar una línea que vaya hasta el eje X. De esta forma lo que vamos a tener son las proyecciones de nuestro vector. A continuación, sobre los ejes X y Y, vamos a trazar dos líneas que vaya desde el origen de nuestro plano cartesiano hasta las líneas perpendiculares, que son las proyecciones de nuestro vector. Estas dos líneas que tendríamos serían entonces las componentes de nuestro vector. Recordando que estas dos componentes son aquellos vectores que al sumarlos lo que nosotros vamos a obtener es el vector original que teníamos, ya que la suma de estos dos vectores son equivalentes al vector original. Lo que vamos a hacer ahora es medir cada una de nuestras proyecciones y vamos a anotar la cantidad de centímetros que tienen. La primera de ellas entonces va a medir una distancia de 2.5 centímetros, mientras que si medimos ahora la proyección en Y o la componente de nuestro vector en Y, esta componente tendría una longitud de aproximadamente 1.7 centímetros. Recordando que estas magnitudes de nuestro vector no estaban en centímetros, sino que estaban en newton, tenemos que regresar a la escala original. Esto es que ahora estas cantidades que obtuvimos de nuestras distancias en centímetros las vamos a multiplicar por la escala que teníamos, que son 200 newton. De esta forma tendríamos 2.5 centímetros de la componente en X por 200 newton, nos daría 500 newton, y 1.7 centímetros por los 200 newton nos daría 340 newton. Entonces las componentes de nuestro vector serían en X 500 newton y en Y 340 newton.